Para mí es un gusto poder estar con ustedes en este espacio académico y venir a charlarles un poco de un tema que es muy poco frecuente que lo hablemos en nuestra especialidad. Es poco frecuente que hablemos lo que significa morir en el comienzo de la vida. ¿Qué significa eso para nosotros como especialistas? ¿Qué significa para la paciente? ¿Qué significa para una familia? Tenemos esta visión que el duelo perinatal es algo que sencillamente pasa en el suelo. Y no nos damos cuenta que nuestras actitudes podemos hacer una diferencia muy grande, una diferencia en una paciente y en una familia que está sufriendo. El cuidado paliativo como especialidad tiene muchos retos por delante. Uno de esos retos es poder planificar cuáles son esos tratamientos que son razonables, proporcionados y que son respetuosos con las personas que estamos atendiendo. El cuidado paliativo perinatal es algo de lo que estamos empezando a hablar hasta ahora, a pesar que la muerte en esta etapa es algo muy frecuente. Yo creo que todos en nuestra especialidad hemos acompañado a pacientes que han tenido fallecimiento, óbitos fetales, abortos, y tal vez creemos que de manera intuitiva vamos a poder ayudar a estas familias, pero realmente esto no ha sido así. Yo creo que nosotros podemos dar razón y darnos cuenta que las pacientes frecuentemente se están quejando que no han recibido un trato que ha sido cálido, cordial y respetuoso con ellas y con el proceso que han estado viviendo. Entonces creo que tenemos una responsabilidad como gremio de mejorar esa calidad en la atención. Recordemos que nosotros como médicos no solamente tenemos un compromiso con prevenir, curar y tratar enfermedades. Nosotros como médicos, y una de las fines de la medicina es también acompañar la muerte. Este es el curso de cómo voy a llevar a cabo mi presentación. Primero vamos a definir de qué vamos a hablar. Vamos a describir el problema desde el punto de vista estadístico y desde el punto de vista legal, qué estrategias hemos buscado para mejorar estas atenciones, en qué consiste nuestra iniciativa institucional y algunas conclusiones que me gustaría que les quedaran para que cada uno desde su especialidad, desde su quehacer diario, busque la mejor manera de aproximarse y poder desarrollar iniciativas que redundan en bienestar en las pacientes. Los cuidados paliativos perinatales son una nueva subespecialidad que está dedicada a promover y proveer la atención médica a niños que son diagnosticados desde prenatalmente con enfermedades que limitan mucho su esperanza de vida, así como dar el apoyo necesario a sus padres y familiares. Atienden tanto el dolor y los síntomas físicos del bebé posterior a su nacimiento, como a la familia en los aspectos psicológicos, espirituales y sociales. Hasta aquí pareciera que solo le interesa a pediatría saber de esto, pero también incluye esto. Y es desde el momento del diagnóstico hasta la evolución y la muerte del bebé que deberíamos empezar a atender a estas pacientes. Y esto incluye el parto y el posparto. Es decir, esta nueva subespecialidad hace un llamado a los ginecólogos para que empecemos a sensibilizarnos con el tema y buscar estrategias para que redunden en calidad de vida para las pacientes. ¿Qué población objeto tendríamos según esto? Fetos o recién nacidos que tienen condiciones como malformaciones congénitas terminales. Nuestra especialidad cada vez se está tecnificando más. Cada vez hacemos diagnósticos que son más certeros de situaciones muy complejas. Y sabemos de manera muy temprana y con mucha más certeza diagnósticos que antes eran impensables hacer. Tenemos nuevas intervenciones. Es importante empezar a hacerlo. Bueno, ¿será que todo lo que técnicamente es posible debería hacerse? También, a pesar de todos nuestros esfuerzos, continuamos teniendo como problema la prematurez extrema. A veces nos vemos con complicaciones como, bueno, ¿qué vamos a hacer con esos bebés en etapas periviables? Todavía nos cuesta un poco aproximarnos y tener de pronto en cuenta que para una mamá que desea a su bebé es diferente para la mamá que se siente forzada a una maternidad. La asfixia severa, las maternas que tienen antecedente de muerte perinatal y el aborto,
A veces nosotros desestimamos, bueno, como fueron solamente 6 semanas, de pronto para esa mujer no fue tanto. Lo que la evidencia muestra es que para esas mujeres sí significa y significa mucho. Hay mujeres quienes creen que están, perdón, no me había quitado el tapabocas. Hay mujeres quienes ese embarazo de 6 semanas las hacen vincularse lo suficiente como para sentirse madres desde ese momento. Entonces el impacto que pueda haber a las 6, a las 20 o a las 40 semanas termina siendo el mismo, a pesar que físicamente no se vea. Las maternas que en ese momento están cursando con un óbito fetal o con el aborto, o una materna que está pidiendo una interrupción voluntaria del embarazo. Nosotros a veces creemos que la interrupción voluntaria del embarazo solo se crea en contextos en donde la mujer no desea el embarazo, pero no siempre es así. A veces son decisiones difíciles en escenarios catastróficos, en donde la mujer sencillamente se ve forzada, coaccionada a hacer esa interrupción. Tener esa sensibilidad y saber que esa mujer tal vez necesita una aproximación diferente nos permite dar cuenta por qué sería importante incluirlas dentro de este discurso. Entonces, ya para abarcar un poco el problema, en el mundo, en el 2019, tenemos 1.9 millones de muertes gestacionales. Se hace una proyección que si eso continúa de esta manera, para el 2030 tendremos 19 millones de mortinatos. Es decir, es algo que frecuentemente ocurre en el mundo. Las muertes neonatales son 2.4 millones de muertes y representan más o menos el 47% de las muertes en menores de 5 años. 800.000 de estas muertes ocurren en el primer día de vida. Es decir, nosotros vamos a presenciar y acompañar estas muertes. La tasa global de mortinatos es de 13.9 por cada 1.000 nacidos vivos. En Colombia, en el 2018, tuvimos 41.098 defunciones fetales. Si nosotros lo trasladamos eso, miramos que cerca de 125 niños fallecen todos los días en Colombia. Es decir, esto es algo frecuente y algo que nos compete. Las defunciones neonatales son 4.523. ¿Y cuándo ocurren estas muertes? Hasta el 47.1 de estas muertes ocurren en los periodos anteparto, seguido por los periodos neonatales tempranos, que son el 28.9, y las neonatales tardías. Y dentro de las causas más frecuentes están de origen perinatal y trastornos placentarios, seguidos por prematurez extrema y por asfixia. Es decir, toda esta población objeto está abarcando una gran cantidad de muertes perinatales. Y a pesar que nosotros tenemos el conocimiento y tenemos la sensibilidad de pensar que ante esos escenarios en donde hay condiciones neonatales que son incurables y merecen y debería tenerse en consideración un cuidado paliativo en Colombia, realmente nosotros no tenemos lineamientos para dar ese cuidado a esas madres, a esa familia y a dar un adecuado reconocimiento del duelo. Y a veces no tener esos lineamientos terminan traduciéndose o redundando que los médicos no sabemos qué hacer con esa información. No sabemos cómo acompañarlo. Y a veces con nuestras palabras o con nuestra forma de abarcarlo, podemos generar incluso más daño, aún con las mejores intenciones. Desde el punto de vista legal, en el mundo desde el 79, la ONU habla de eliminar todas formas de discriminación en contra de la mujer. Y esta es una primera iniciativa en donde se hace ver que dentro de la atención del parto, tal vez no estábamos haciendo las cosas de la mejor manera posible, porque la mujer se quejaba precisamente de la forma como nosotros las tratábamos durante su atención. En el 2014, la OMS hace una declaración para la prevención y erradicación de la falta de respeto y maltrato durante la atención del parto en los centros de salud. Y yo entiendo, como especialista, como una de ustedes, que eso se traduce en que uno no entiende, estoy haciendo las cosas lo mejor posible, ¿cómo es posible que la mujer se esté quejando de que yo no la estoy atendiendo bien? Pero si todo hace un recuerdo, todo regresa a ese momento, del momento en donde una mujer pierde un hijo, tiene un aborto,
y no se sintió lo suficientemente involucrada y lo suficientemente entendida, de manera tal que esto se convirtiera en un mejor proceso de duelo. Y nosotros en Colombia lo reconocemos, de cierta manera, desde la Constitución política sabemos que todo tipo de discriminación contra la mujer no es aceptable, sabemos que la mujer embarazada tiene una protección especial del Estado, tenemos una ley en donde se dictan normas, sensibilización, prevención, sanción de cualquier forma de violencia y discriminación contra las mujeres, y sin embargo la ausencia de lineamientos hace que no tengamos una atención que sea más integral o humanizada en los procesos de muerte y de duelo gestacional y neonatal. En el 2020 he radicado este proyecto de ley en el Senado precisamente para hacer una atención integral desde el punto de vista del sistema. Desde la OMS nos hace ver que hay 9 prácticas que son deshumanizantes dentro de la atención de la muerte gestacional y la muerte neonatal. Entre ellas está el no entregar el cuerpo del bebé para sus exequias por tener menos de 22 semanas o menos de 500 gramos. Todos esos bebés nosotros lo consideramos un aborto y consideramos que no es necesario o no se guardan para ese tipo de rituales. Sin embargo, muchas de estas pacientes sí desean hacer este tipo de rituales y los preguntan y nosotros no pensamos, bueno, esto tal vez para la mujer puede ser o significar algo diferente. La ausencia total de privacidad para la mujer obligándola a llevar a cabo el parto de su hijo muerto en presencia de personas distintas al personal de salud. La comunicación del diagnóstico o de la muerte restándole valor al impacto emocional de tal hecho con expresiones como es que usted es muy joven, usted puede tener más hijos más adelante, no se preocupe, mejor ahora que es pequeño, no más adelante que es grande. Tratar al bebé que ha muerto o va a morir como un objeto. Nosotros a veces en nuestro lenguaje técnico hablamos de óbito, de feto, sin ver que para esa persona si tenga 6 semanas es su hijo. Entonces, este tipo de lenguaje puede ser percibido de una manera muy agresiva. Inclusive, algunas pacientes relatan que una vez ha fallecido el bebé, lo han hablado de producto, desecho, aborto, y son expresiones que para nosotros son muy coloquiales y son muy frecuentes, pero de todas maneras para esa paciente no es bienvenida esos términos. El hecho de no brindar un apoyo psicológico a la mujer y a la familia durante la atención ni después de ella. Es impresionante, pero en Colombia solo el 3% de las mujeres reciben un adecuado apoyo emocional y apoyo por salud mental. Solo el 3% de todas las pacientes que son llevadas o que son sometidas o que tienen alguna pérdida gestacional o neonatal. Negar a la madre y al padre la posibilidad de ver, sostener, despedirse, vestir o tomar fotografías de los hijos. Esto que va a morir o que ha muerto, esto a veces nosotros pensamos, pero ¿cómo vamos a permitir que se tomen una foto con un bebé que falleció? Esto pareciera como muy transgresor de lo que estamos acostumbrados. Pero lo cierto es que está más que comprobado que este tipo de estrategias que se han hecho alrededor del mundo ayudan enormemente a la elaboración del duelo. El hecho de tener un recuerdo, algo a qué regresar y darse cuenta que su hijo existió, fue reconocido y fue cuidado hasta su final, es algo que hace toda la diferencia para esa mujer que está sufriendo. Abstenerse de brindar información y opciones para el manejo de la lactogénesis. ¿Cuántos de ustedes a una mujer que ha tenido un óbito fetal, hablemos 24, 28 semanas, siquiera piensan que es una posibilidad no ablactar a la mujer? Que esa mujer que de pronto no quiere ser ablantada, eso es una posibilidad. Muy pocos ginecobstetras realmente le preguntan a la mujer cómo le gustaría que manejáramos el tema de la lactancia. O le hablan o le dicen, mire, ¿sabe qué? A pesar que su bebé falleció, usted va a lactar. Ustedes no se imaginan cuando uno escucha relatos de las mujeres lo que implica la lactancia en una mujer que perdió su hijo. Lo que implica empezar a sentir la leche y que nadie le haya hablado de eso antes. Algunas mujeres encuentran un sentido, una trascendencia a la lactancia y no desean ser ablactadas, prefieren donar la leche. Eso en Colombia es posible. Entonces,
Esto es una invitación. La lactación no es una obligación. Aproximarse a la paciente y decirle, mira, esto te va a pasar debido a que tu bebé ya era mayor. ¿Por qué no preguntarles? Si es algo que las impacta y que va a hacer una gran diferencia dentro de lo que es el duelo a posterior. El hecho de no actualizar las bases de datos de las IPS y de las EPS. Muchos pacientes se quejan que después de haber perdido a su hijo, la llama o desde el ministerio a preguntarle que cómo sigue su hijo, o desde la Secretaría de Salud para ver cómo sigue la lactancia de su hijo. Estos son llamadas que son muy dolorosas y si bien nosotros no tenemos la intención de generar este daño, sí tenemos muchas estrategias para evitar que eso ocurra. El hecho de no hacer ningún tipo de seguimiento post-egreso de la madre que está en duelo. Es muy difícil que nuestro sistema, y parte de lo que los profesionales en salud mental se quejan mucho, es que el sistema no favorece el seguimiento de estos pacientes a posteriores. Le permiten la consulta, la interconsulta en el momento que ocurre el evento, pero dar una continuidad a ese proceso es algo que es un reto todavía en nuestro sistema de salud. Pero entonces, ¿qué podemos hacer para evitar que esto nos esté pasando? Lo primero que tenemos que hacer, y es el propósito central de esta charla, es reconocer el duelo gestacional desde el momento del diagnóstico. Desde el momento que usted le está diciendo a una mujer, mire, sabe que su bebé tiene un síndrome de Turner, un Edwards, tiene un Pató, desde ese momento la vida de esa mujer cambió, porque usted le está hablando desde su hijo. Y si uno puede reconocer eso y reconocer que tenemos todas las especialidades y todas las ofertas para poderle ofrecer y ayudarle a transitar un duelo que por definición es doloroso, pero ayudárselo a transitar de una manera mucho más tranquila, eso hace toda la diferencia. Hacer una comunicación que sea oportuna, asertiva, compasiva en el momento del diagnóstico. Dar información que sea suficiente sobre el proceso del parto y el posparto. Eso implica hablar de la lactancia. Eso implica hablar de pronóstico, de posibilidades de muerte, todo eso hace parte de la conversación. El modelo de toma de decisiones compartidas. Sentarse a hablar con la paciente y traer todas las especialidades a un diálogo para saber cuál es la mejor manera para atender a esa paciente desde sus preferencias y valores individuales. Dar una adecuación del espacio físico para el parto, el posparto, favoreciendo el duelo. ¿Cuántas veces no han visto ustedes que la mujer que está con una interrupción del embarazo, está con un óbito fetal, se ubica en la misma sala de partos en donde el resto de mujeres están teniendo sus hijos y que también están con sus parejas porque el parto humanizado implica ese acompañamiento y están felices y ellas están aisladas en un rincón sola? Esas son cosas que nosotros podemos cambiar. No necesitamos una infraestructura muy vasta para lograr estos cambios. Permitir y favorecer el contacto con el recién nacido, la elaboración de recuerdos y rituales que se consideren pertinentes, información y procesos para disposición del cuerpo y los estudios post-mortem. Eso debe ser parte de la información que uno le da a las pacientes. Entonces nosotros desde la institución realmente somos un grupo multidisciplinario que desde hace 20 años tiene diferentes juntas, aproximaciones ante estas pacientes que tienen diagnósticos prenatales complejos. Nosotros desde el 2000 tenemos una junta de malformaciones congénitas en la cual asiste tanto ginecobstetras para ver cuál es la mejor manera, certeza diagnóstica, y adicionalmente asisten personal de pediatría, aquellos personal que va a entrar en contacto directo con el bebé para hacer una programación de qué es lo que se le puede ofrecer y esa información dársela a la mujer. Adicionalmente también asiste salud mental. Salud mental las conoce inclusive en el proceso diagnóstico, de manera tal que cuando llegan y tienen su parto en la institución, cuando les piden la interconsulta, ellos ya saben de qué paciente están hablando y ya han tenido una aproximación al caso. Nosotros en el servicio de ginecobstetricia buscamos hacer diagnósticos certeros, hacer una planificación anticipada, una consejería a las pacientes, un control prenatal que sea orientado
control prenatal que sea orientado precisamente a ese proceso por el que está pasando la paciente, un acompañamiento de la materna tanto antes, durante como después del parto. En pediatría también de manera novedosa tenemos cuidado paliativo pediátrico que nos ayuda en la planificación y atención de estas pacientes. A nivel de enfermería también tenemos estrategias que están haciendo un acompañamiento de la materna durante y después del parto. Y en psiquiatría, como les explico, salud mental es una especialidad que nos acompaña muy cerca. Entonces nosotros como institución tenemos la visión de acompañar de manera temprana, activa e interdisciplinaria al proceso de duelo de las familias que tienen hijos con enfermedades terminales, perinatales durante el embarazo, parto, puerperio y periodo neonatal hasta el fallecimiento del hijo enfermo, dando un sentido de trascendencia al sufrimiento vivido durante y después del proceso. Nuestra misión es dar un soporte biopsicosocial integral a las madres, padres y familia de hijos con condiciones médicas terminales, centrando la atención en el acompañamiento del embarazo, parto y puerperio y haciendo una elaboración del duelo neonatal tras la muerte del hijo. Nuestro objetivo principal es maximizar el cuidado integral y acompañamiento de las familias con hijos en condiciones de terminalidad durante el periodo perinatal. Tenemos objetivos específicos, entre esos acoger estas familias, buscar una máxima certeza diagnóstica, realizar un seguimiento y acompañamiento activo, acompañar durante el parto, el periodo postnatal y el fallecimiento del hijo y cultivar una vida reproductiva sana en las madres, libres de culpas. Como estrategias, hemos utilizado estrategias de referenciación. Nosotros nos referenciamos con el Hospital de Mary Washington Healthcare, con su líder Tami Ruiz, quien por 35 años ha trabajado sobre duelo perinatal. También hemos tomado diferentes elementos educativos y revisiones de temas para el personal. Hemos fundado a partir de este año un comité de cuidados paliativos perinatales, que es un grupo multidisciplinario en donde hay profesionales tanto de pediatría, ginecobstetricia como salud mental y enfermería, para conocer este tipo de casos, para hacer un seguimiento y para desarrollar políticas y estrategias que redunden en el beneficio de estos pacientes. Adicionalmente, estamos también elaborando la política institucional de final de vida en estos casos y tenemos una alianza con la Fundación HIC, que desde el 2018 en Colombia trabaja con mujeres en duelo perinatal y ha sido pionera en esta iniciativa. Entonces, como conclusiones y que quiero que lleven para su casa es que el reconocimiento y el acompañamiento de la muerte y el duelo perinatal necesita de nuevas estrategias que permitan una mejor atención en donde las pacientes y sus familias sean consideradas adecuadamente. Es necesaria una aproximación multidisciplinaria y humanizada durante la atención prenatal, parto y puerperio de esas pacientes y que como ginecobstetras estamos llamados a ser una parte activa de este proceso. Muchas gracias.